Bueno, está Lidia, ¿va? ¿En qué ya habíamos visto, ya estábamos terminamos el derecho de inocencia, de defensa, ¿va, compañeros? Terminamos de leer la sentencia, Lee. Bueno, ya terminamos de leer la sentencia, en consecuencia ya terminamos de ver el principio de inocencia, ¿va? Y todas las características que ya mencionamos en relación a la inocencia. Así es. Gracias, Lidia. Ahora, en ese marco, para continuar, ¿qué manda Edwin? Buenas noches, Nick. Una consulta, con esta sentencia que tuvimos ahí en leer, que usted nos trajo a mano, estaba leyendo que esto al final trajo beneficio también para las demás personas que estaban sentenciadas a muerte en ese momento, ¿verdad? No solo, digamos que no solo fue esa sentencia, sino que fueron otras decisiones. No solo fue la sentencia, digamos, sino que fueron otras decisiones. Condenados a la pena de muerte en ese tiempo habían más personas. Estaba Rascaco Reyes y habían varios. Entonces, en el caso de Fermín no fue tanto por el tema de la pena de muerte, porque a él, cuando se repite el proceso y se le garantiza el restablecimiento del derecho procesal a Fermín, no fue en el marco del tema de la sentencia, sino que fue en el marco de haber inobservado una garantía establecida en el Código Procesal Penal en el 257. O sea, él no fue en esencia por haber sido condenado a la pena de muerte, fue porque se le violó el debido proceso. Sí, es que estaba en otros casos, ¿verdad? Sí, es que estaba leyendo en la literal S del capítulo de que en relación con otras formas de reparación solicitan que el Estado, en esa literal dice, se abstenga de ejecutar al señor Fermín Ramírez y a las demás personas que hayan sido condenadas a muerte con base en el artículo 132 del Código Penal. Sí, pero eso es porque, digamos, ahí había otro, digamos, lo que hizo la Corte en ese caso, aunque la esencia del caso de Fermín no era la pena de muerte, advirtió que Guatemala seguía imponiendo la pena de muerte a pesar de que había un problema con esos artículos. Ya para ese momento había un problema. La ventaja con ustedes es que ese ya no es un problema ahorita. Déjenme un poco, Edwin, cuando lleguemos al artículo 18 vamos a comentar algo en relación a ese tema de la pena de muerte. Ya no es mucho porque ahora ya no hay problema, pero antes había más. Okay, gracias. Ahí lo vamos a mencionar. Manuel creo que va ahorita. ¿Qué manda, Manuel? Manuel Alfonso. No está Manuel. Enrique García. No, Lick, se me activó por error. Va, está bien. Enrique. Licenciado, buenas noches. Licenciado, entonces podemos decir que al final lo que originó todo este debate del caso de Fermín fue el momento en que el juez le cambió el delito y digamos, en este caso Fermín ya no se pudo defender. ¿Se puede decir eso, digamos, en resumen? Sí, en resumen, ese fue el problema. Entonces, cuando la Corte, es decir, la Corte ya no tuvo necesidad, por decirlo así, de entrar a analizar el tema de la pena de muerte, porque a Fermín le pusieron la pena de muerte, pero ya la Corte no entró tanto a analizar ese tema y a resolver sobre la pena de muerte, porque había un error antes, un error anterior. Y el error anterior había sido exactamente como dice Enrique, cuando se hizo el cambio de calificación jurídica y no se suspendió la audiencia para garantizar el derecho de defensa. Ese fue el problema y fue el Ministerio Público. Ese fue el Ministerio Público, Edwin, porque esa facultad de cambiar el delito solo la tiene el Ministerio Público o el juez o el tribunal. Nada más ellos tienen esa facultad de cambiar los delitos, ¿verdad? Entonces ahí o fue, digamos, como ya no hubo, ya la Corte ya no llegó, digamos que se había producido un error antes en el tiempo que había sido no suspender la audiencia para garantizar el derecho de defensa según el 257. Entonces la Corte ya no llegó al tema de la sentencia en cuanto a la pena de muerte. Ya hizo mención,
pero ya no era ese el problema, sino que el problema era antes. Por eso es que ya no entró a analizar tanto. En otros procesos entra a analizar mucho el tema de la pena de muerte, en otros, pero en este caso no. En este caso solo hice una mención, pero si ustedes se dan cuenta, todo el tema está en el derecho de defensa. Bueno, sigamos entonces, compañeros, con lo que nos corresponde. Perdón, solo quiero ver aquí. Brenda Carena. ¿Qué manda Brenda? ¿Quién es usted? Brenda Carena. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Usted quién es? Pues hay Es una de esta- duda. ¿Por qué no entra directamente? Es que no me había dado cuenta y no he salido de mi trabajo, licenciado, todavía. ¿Y eso qué tiene que ver con que no entre directamente a la clase? No me había dado cuenta ¿De qué no se había dado cuenta? de que estaba el enlace en el correo y que podía entrar directamente. Ah, bueno, entonces esta es la última vez, ¿va, Brenda? Sí, está bien. Va. Disculpe, licenciado. Bueno, entonces estamos, compañeros. Ahora, antes de continuar, quiero solo hacerles mención rápida. Bueno, todos esos temas que nosotros planteamos. Les voy a hablar un poquito de la pena de muerte. Ya no mucho, porque ahora ya no vale la pena hablar tan de ese tema. Pero sí lo voy a mencionar rapidito, algunas consideraciones cuando lleguemos al artículo 18. Ahorita, mientras tanto, quiero mencionar un párrafo que nos quedó pendiente del artículo 12. De la Constitución, ¿verdad? Ya terminamos el derecho de defensa y hablamos de eso. Ahora, solo quiero hacer mención a esta última parte que dice: ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos. Tribunal secreto hubieron en Guatemala en el periodo de Ríos Montt. En el periodo de Ríos Montt se establecieron unos tribunales que se llamaban tribunales de fuero especial, que se utilizaron para procesar a personas que estuvieran ligados con delitos llamados delitos del conflicto armado. Que esos tribunales los tribunales de fuero especial, eran tribunales secretos. Esos eran secretos, totalmente secretos. Nadie sabía dónde estaban, ni quiénes eran los jueces, ni quiénes se encargaron de ellos, nada. Y las personas, de hecho, esos tribunales condenaron a la pena de muerte como a 6 personas que fueron ejecutadas, que sí fueron ejecutadas. Entonces, como esta constitución es posterior, esta constitución estableció la prohibición para establecer tribunales secretos, que eso fue lo que pasó en Guatemala. En Guatemala, lo que debe prevalecer es el principio que está aquí resaltado en amarillo, que esto es lo que se llama el principio del juez natural. Ese es el principio del juez natural. Es decir, en pocas palabras, y por eso dice aquí, dice ni por procedimientos que no estén preestablecidos. Es decir, en Guatemala opera el principio del juez natural, que significa que cuando a mí me van a procesar por algo, el tribunal debe estar establecido antes del delito que me están señalando. Es decir, el tribunal debe estar antes, constituido antes. Es decir, no pueden crear un tribunal para mí. Es decir, cometo yo el delito y después crean un tribunal que me va a juzgar a mí. Eso no se puede hacer porque eso violaría el principio del juez natural. Y precisamente la garantía donde dice que los tribunales deben estar preestablecidos legalmente. Básicamente ese es ese principio, compañeros. Ahora, cuando aquí dice tribunales secretos, en esta parte está señalando precisamente tribunales secretos. El hecho de un tribunal secreto no es en esencia que el tribunal es desconocido por todo el mundo, no se sabe dónde está, ni quiénes son, ni cómo se integra, nada. Ese es un tribunal secreto. Ahora, lo secreto no es lo mismo que, como pueden ver aquí en el artículo 14, compañeros, de la Constitución,
aquí en esta parte dice publicidad del proceso. Entonces, digamos que el artículo 14 de la Constitución lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte no la voy a mencionar ahorita, sino que lo vamos a ver después. Lo que voy a hacer referencia ahorita es a este párrafo, al segundo párrafo. Entonces, en esencia, el segundo párrafo regula lo que se llama la publicidad del proceso. Y aquí tenemos que el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados, vean que en esencia son todos, ¿verdad? Todos los sujetos procesales, todas las personas que se les admite dentro de un proceso. Entonces, o querellante adhesivo, la víctima, el Ministerio Público y los abogados. ¿Por qué dice y los abogados? Porque puede ser el detenido y su abogado, el querellante y su abogado, o el agraviado o el ofendido y su abogado. El Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, dice el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, ya sea que fueron designados en forma verbal o escrita, ya sea que fueron verbal o escrito, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Entonces aquí lo que estamos hablando es de la publicidad del proceso. Pero tenemos que dejar claro algunos aspectos que son importantes en relación a la publicidad del proceso. Lo primero que dejamos claro, según la Constitución, es que el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones y diligencias que obran en el proceso y en forma inmediata. ¿Se recuerdan de aquel artículo 71, creo que es del procesal penal? ¿Va? Fue el que habíamos visto creo que fue es el 71, el que habla de los derechos del detenido, ¿verdad? Ya lo hemos visto varias veces con ustedes. Así es. Sí, es el 71. Exactamente. Entonces vean que dice en forma inmediata. Esto coincide con lo que regula al respecto del artículo 71 del procesal penal. Ahora, con el artículo 14, en esta parte que tenemos acá, vayan a ver el artículo 29, compañeros. Vean el artículo 29 de la Constitución. Con el artículo, pensando siempre en el tema de la publicidad del proceso, ¿va? Relacionado con la publicidad del proceso. Vean cómo señala el artículo 29. Dice, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado. Solo esta parte, del 29, resaltamos esta parte. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, del 29. Ahora, vean que dice después, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Entonces, toda persona tiene libre acceso a los tribunales, pero ¿para qué tiene libre acceso? Para ejercer sus derechos, ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. No para cualquier cosa, ¿verdad? No para cuando me dé la gana de ir a conocer, a enterarme del chisme o algo así. No, es para conocer las acciones y hacer valer los derechos. Ahora vean, relacionado siempre con eso, el artículo 31. Relacionado siempre con esto, el artículo 31. Entonces, ahora vean, pensando siempre en el tema de la publicidad y de que toda persona tiene derecho a acceder a los tribunales. Vean ¿qué persona es la que tiene derecho a acceder a los tribunales?
Vean que dice, toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste. Lo que de ella conste. Vean que esto es muy importante conocerlo, ¿verdad? Toda persona tiene derecho de conocer lo que de ella conste. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo derecho a saber lo que de mí conste en un proceso penal. Tengo derecho a saber lo que de mí conste en el Registro Nacional de las Personas, en el RENAP. Yo tengo derecho a saber lo que de mí consta en la SAT. Tengo derecho a saber lo que de mí consta en el registro de la propiedad. Tengo derecho a saber, etcétera. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta, compañeros, como un derecho humano. ¿Eh? Yo tengo derecho a saber lo que de mí consta en todos los lugares. Ese es un derecho humano, el derecho a saber lo que de mí consta. Después lo vamos a ver, voy a regresar a este artículo. Pero esto se llama habeas data. A esto se le llama, a esta primera línea se le llama habeas data. Después lo voy a desarrollar un poquito más. Voy a regresar a este artículo otro día. Hoy no, con otro tema. Pero de una vez les digo que esto se llama habeas data. Esto de yo tengo derecho a saber lo que de mí consta. O sea, toda persona tiene derecho a saber lo que de ella consta en los archivos públicos. Ahí lo puse en el chat cómo se escribe habeas data. Ese es el habeas data. Toda persona tiene derecho a saber lo que de ella conste. En consecuencia, yo no tengo derecho a saber lo que conste de Blenda, por ejemplo. O yo no tengo derecho a saber lo que consta de Edwin. O yo no tengo derecho a saber lo que consta de Jorge Mario, por ejemplo. Yo no tengo derecho a saber lo que consta de él. Yo tengo derecho a saber lo que consta de mí, ¿verdad? O de Lenoshka. Yo no tengo derecho a saberlo de ellos. De mí tengo derecho a saber. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué manda Lilia? Sí, Lick, perdone, eso también entraría para el hospital de Lix. Sí. A veces ellos no quieren dar información, todo lo hacen como que detrás de uno, dijo, y uno necesita tal vez tener alguna información, algún dato para llevarlo a otra entidad o sucursal de ellos mismos. Bueno, usted maneja el principio. De todos modos, en la siguiente clase, en unas 2 clases, yo voy a hablar de ese tema, Lilia, de la información. Voy a regresar a hablar del 31. Ahorita solo mencioné esa primera parte, pero yo tengo que abordar con ustedes un poquito ese tema de la información pública, ¿verdad? Pero ahorita quedémonos en lo que estamos, ¿verdad? ¿Qué manda Enrique? Licenciado, perdón, digamos, este artículo aplica, por ejemplo, a cuando son funcionarios, digamos, yo particular, puedo saber o tener información de algún funcionario público, ¿ya? Y también está el tema de los periodistas. No, espéreme, Enrique, ese es otro tema. Esa parte, eso no es esto, digamos, es parte de lo que yo le decía a Lilia, ¿va? Digamos, ustedes tienen que separar esos 2 temas, ¿verdad? Tienen que separar. Solo porque lo mencionó Lilia y Enrique lo está mencionando, debe quedar claro, compañeros, voy a regresar acá, debe quedar claro la diferencia, que hay una diferencia entre el artículo 30, que está aquí en la pantalla, o sea, el artículo 30 no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que el 31. ¿Verdad? Digamos que el 30 es lo que está diciendo Enrique ahorita. Él está hablando de terceros que quieren saber de otras. Por ejemplo, Enrique está hablando de una persona que quiere saber cómo gasta, cómo compra o cómo ejecuta el presupuesto el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, por ejemplo,
Una persona quiere saber cómo gasta, cómo ejecuta el presupuesto del Ministerio de Educación. Eso es el 30. ¿Ah? Eso es el 30. O mencionó periodistas. Eso es el 30. Ese derecho que Enrique mencionó, ese es el 30. Ahora, Lilia quiere saber qué hay de ella en el IX, de ella en el IX. Ese es el 31. ¿Verdad? Ese es el 31. Eso es lo que se llama habeas data. En consecuencia, esas personas que mencionó Enrique, los periodistas o cualquier otra persona, no puede aplicar, no puede ir a averiguar lo que consta de Lilia. O sea, digamos, los periodistas no pueden ir a averiguar qué es lo que hay de Lilia en el IX, o qué hay de Lilia en RENAP, o qué hay de Lilia en, ¿qué más? En un tribunal, en un juzgado. Entonces, deben observar la diferencia entre el 30 y el 31. Yo de todos modos lo voy a mencionar en su momento. Ahorita no nos adelantemos tanto, no ese es el tema ahorita. Ahorita mi tema es, en general, tomar solo la parte importante que tiene que ver con el artículo 12, 14, perdón, con el artículo 14, segundo párrafo, que tiene que ver con la publicidad. Y vean cómo dice el 14 en el epígrafe, publicidad del proceso. Eso es lo que me interesa ahorita. Que manda alguien, Enrique, dígame. El licenciado, usted ponía el ejemplo del RENAP, digamos, pero eso es como tercera persona, es tan fácil buscar información, ¿verdad? Porque con una cuenta en el RENAP y el número de DPI de la persona, usted puede obtener información. Esa es una violación al derecho humano. No es porque esa información es pública. O sea, ustedes tienen que separar entre la información que es pública de la información que es reservada o sensible o confidencial, que son las clases de información. Digamos que si hablamos de las clases de información, de diferentes clases de información, hay información pública, información reservada, información sensible, información confidencial. Entonces, en ese marco, cierta información es pública. Lo que pasa es que a la gente no le gusta o no está acostumbrada, pues, pero por ejemplo, el DPI es público, compañeros. El DPI no es privado. Podemos tener acceso otras personas al DPI, porque el DPI es público. Eso es importante que lo tomen en cuenta. De todos modos, lo voy a mencionar después, más adelantito. Por eso les digo, ahorita el tema no me voy a ir al 30, al 31, sino que yo estoy en el proceso ahorita. Voy para el 30 al 31. Ahí lo vamos a desarrollar más adelantito. ¿Qué manda Víctor? Licenciado, solamente para hacer un paréntesis de casos, por ejemplo, aquí donde dice que toda la información debe ser especialmente para la persona, o sea, interesada. ¿Qué pasa con esta empresa Infornet? Si, por ejemplo, cuando usted va a pedir trabajo a un lugar X y mandan a traer la información de usted a esta empresa y le dan detallado hasta, yo creo que hasta el perro y el chucho que usted tiene, ¿esto es legal o es prohibido? Mire, pues no es ese mi tema ahorita, Víctor, pero le voy a comentar. Tienen que saber ustedes, esa es parte de su formación, tienen que saber que hay información, lo que yo le estaba diciendo a Enrique ahorita. Entonces, hay información que es pública, información reservada, información sensible, información confidencial. Así se clasifica la información. Y la mayoría, aunque a la gente no le guste, aunque a las personas no le guste, que eso es, por ejemplo, parte de lo que mencionaba Víctor, la gente no está acostumbrada o nadie lo sabe o jurídicamente no le han puesto atención, pero el DPI es público. Entonces, a la gente no le gusta, pero el DPI no está clasificado como reservado, ni confidencial, ni sensible, ni etcétera. Entonces, el DPI sí es público. Ahora, que no nos guste que la gente lo sepa, ese es otro rollo. Y en el caso de lo que Víctor mencionaba, lo que pasa con Infornet
es que Infonet, la información que da a conocer, digamos que tendríamos que separar. Infonet maneja dos tipos de información. La mayoría de la información que Infonet da es pública. O sea, la mayoría es pública. Alguna información que vende es privada. Entonces, claro que se vuelve un problema, pero jurídicamente, analizándolo y revisándolo, no toda la información que ellos dan es reservada, ni sensible, ni confidencial. Mucha es pública. Y lo pueden comprobar ustedes. Por ejemplo, ustedes pueden ir al Ministerio Público, y en el Ministerio Público ir a una oficina que se llama Oficina de Atención Permanente, que es en la entrada. Ahorita cuesta un poquito por la pandemia, ¿va? Pero normalmente la entrada es libre, ¿va? Pero digamos, ustedes pueden ir al Ministerio Público, a la Oficina de Atención Permanente, y usted, digamos, por decirles algo, Lilia, que es mujer, puede llegar y decir ahí, en una ventanilla, quiero saber cuáles son los procesos que le aparecen a Edwin Rolando Sosa. Entonces Lilia dice, señorita, quiero saber qué proceso le aparecen a Edwin Rolando Sosa. Y entonces viene la señorita y va a entrar a la computadora, no le va a preguntar nada a Lilia, no le va a decir, ¿y usted quién es? ¿Para qué la quiere? No. Va a entrar a la computadora, va a ingresar el nombre de Edwin y va a darle un papelito, ¿va? Un papelito, y le va a dar un papelito a Lilia con el nombre de Edwin y le va a poner los números de proceso. Algo así como que, es que no quiero gastarme mis hojas limpias. Digamos que algo así como así, ¿va? Digamos que va a venir, algo así. Entonces va a venir y le va a decir, por ejemplo, mire, quiero saber cuáles son los procesos que le aparecen a Edwin Rolando. Entonces va a venir ella y le va a decir, va a poner el nombre de Edwin, del MP, Edwin Rolando, y le va a poner algo así, causa 158, guión 21. Digamos que Edwin tenga un montón de clavos, ¿va? Causa 290-2018. Y entonces le va a decir, si estuvieran en una sola fiscalía tal. Y le va a dar el papel. Ahora, solo esto le va a dar. No le va a dar mayor detalle de qué hizo, de qué se trata cada cosa, pero sí le va a decir dónde están y que sí hay. O sea, sí le va a decir que sí hay y dónde y qué fiscalía los tiene. Entonces, aquí lo que pasa con esto, compañeros, es que igual hace Infonet. Digamos, lo mismo hace Infonet. Infonet lo que hace es que en todos los juzgados, si ustedes van a un juzgado, a un tribunal, van a ver que en ese tribunal hay unos grandes libros con el comisario. Hay una persona que se llama el comisario, que es el que recibe memoriales en el tribunal, y ahí van a ver unos grandes libros, unos libros que son así grandotes, con unas hojotas. Cada vez que entra un memorial, una demanda o algo contra una persona, ahí se anota en ese libro. Y ahí dice, por ejemplo, es un gran librote, ¿va? Y ahí dice número de orden, fecha, causa, nombre de la persona, abogado y algún otro dato muy concreto, ¿va? Delito. Entonces ahí va a decir número 50, día 28 de septiembre, causa 150-2022,
sindicado, Edwin Rolando, abogado, no sé qué, agraviado tal persona, y ahí iba a decir abogado, delito, estafa, así. Entonces, lo que hace Infonet es llegar, abre el libro, toma esos datos que son públicos y los sube a una base de datos a Internet y se los da a los bancos. Entonces, el banco se entera que Edwin Rolando tiene como 3 demandas, 3 denuncias por estafa, por tal cosa, por tal cosa. Entonces, el banco ya no le va a dar crédito. La mayoría de información que vende Infonet no es esa, la mayoría es esa. Entonces, y lo mismo que hace en los juzgados que toman nota con los libros, es lo mismo que hace en el MP. Se va al MP y ahí dice, mire, quiero ver cuáles son las causas nuevas que entraron el día de hoy. Y entonces le hago un listadito como de 20. Y entonces toma los datos y esos son los datos que da. No entra la intimidad del caso, sino que solo la parte pública de esos datos. Y con eso, ya solo con que el banco sepa que usted tiene una demanda, solo con eso ya no le da crédito. Entonces, esa es lo que pasa con eso. No nos gusta, nos ofende, nos enoja, nos causa problema, pero la realidad es esa, compañeros, ¿verdad? Para que usted lo sepa. Bueno, volvamos a lo que a mí me interesa y mi parte es, en este caso, el artículo 14, segundo párrafo. Bueno, entonces ya vimos, compañeros, que el proceso es público para las partes. Aquí estoy hablando de proceso, no estoy hablando de otro trámite para separar por lo que decía Enrique y que yo les decía que eso lo voy a hablar después. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con eso? Vean el artículo 314 del procesal penal. 314 del procesal penal. Vean ese artículo, compañeros. Y 314 del procesal penal. Y vean el 314. ¿Se lo leo, licenciado? Sí, solo la parte donde dice que de la publicidad del proceso y que se puede restringir. Solo esa parte porque es bien grande. Dele, yo le digo hasta dónde, Luz. Artículo 314, carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado. Las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar reserva sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. El cumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. No obstante. Bueno, hasta ahí está bien. Gracias, Luz. Ahora, Luz, vaya al 12 y espérame un momentito. Entonces, vean. ¿De la Constitución? No, del procesal penal. Entonces, vean, compañeros, cómo dice el artículo 14. El proceso, pero dice la investigación, la parte de la investigación es pública y ahí dice para las partes. Entonces, por ejemplo, aquí entraría eso que Enrique creo que fue el que hablaba de los periodistas, o no fue él. Bueno, que vean que ahí no pueden los periodistas tener acceso a, pero vean que dice a la investigación. Entonces, y observen cómo en el artículo 314 dice que el proceso, pero la parte de la investigación es pública para las partes, no para personas extrañas. Entonces, en ese contexto, los periodistas y otras personas no pueden estarse enterando de lo que pasa en un proceso.
Los procesos es lo que se conoce como información reservada. Esa es información reservada. De las que yo les dije a ustedes cómo se clasifica la información, los procesos es información reservada. Yo les dije a ustedes información pública, información reservada, información sensible, información confidencial. Esta es reservada. Esa es la de los procesos. ¿Qué manda, Enrique? Licenciado, creo que el ejemplo es este caso de Zamora y una fiscal de la FESI, creo que es, ¿verdad? Ajá. Ese es el ejemplo en este Sí. caso. Entonces, de conformidad con la ley, los periodistas no tendrían por qué estarse informando de cómo va el caso de Zamora, por ejemplo, del señor Zamora, ni de la fiscal Tatiana, creo que es el caso. Entonces, bueno, de nadie, siempre y cuando están en la etapa de investigación. Entonces, no deberían estarse enterando de cómo va ese caso. Ahora, veamos en ese marco, ahora, Luz, por favor, 12. ¿Está bien, licenciado? Artículo 12. Obligatoriedad, gratuidad y publicidad. La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencia o actuaciones reservadas serán señalados expresamente por la ley. ¿Ahí está? Va. Los casos de cuando no es pública, los procesos serán informados por la ley. Ahora vean, compañeros, cómo es que se trata este tema. Acá. Digamos que lo que debemos hacer es dividir el proceso penal o todo el procedimiento penal en dos partes. Tenemos una primera parte que sería, vean que aquí dice publicidad 314. Entonces, ciertamente el proceso es público para las partes. Eso es lo que señala el 314. Ahora, pero el 314 dice la investigación. La investigación es pública para las partes, reservada para los extraños. Por eso era lo que yo les decía, que de ahí viene eso de reservada, de información reservada. Entonces, en ese marco, en ese marco, tenemos entonces que la primera declaración, la que se llama primera declaración, de esa ya hablamos nosotros. La etapa preparatoria, que es puramente de investigación, y una etapa que se llama intermedia, y la etapa intermedia son públicas para las partes. De conformidad con el artículo 31 de la Constitución, de conformidad con el 14 de la Constitución y de conformidad con el 314 del procesal penal. Entonces, esta parte que está hasta acá, aquí donde está esta línea, es para acá, para atrás, es lo que se llama la etapa de investigación. Entonces, la etapa de investigación, en esta etapa, aquí, es donde está ahorita el proceso de este señor Zamora que mencionó Enrique. Digamos, el caso del señor Zamora está aquí, en esta etapa, aquí, esta que se llama preparatoria. Ahí está el caso del señor Zamora ahorita, en esta etapa, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, la publicidad del proceso aplica para las partes, ¿verdad? Para las partes. Es público para las partes. Aquí es donde se aplica eso de que toda persona tiene derecho a saber lo que de ella conste. Igual acá. Es esta parte. Entonces, esta parte no es pública para la prensa. Es pública para las partes. Ahora, diferente es cuando cuando termina la etapa intermedia y nos mandan a debate oral y público. La sentencia se dicta acá en este debate oral y público. Aquí se dicta la sentencia. Entonces, el debate
lo que es propiamente el debate se rige por el 356. Vean el 356. Entonces, lo que es puramente el debate se rige por el 356. ¿Ah? Estamos hablando del puro debate, del juicio oral y público. Por eso, si ustedes ven arriba del 356, el artículo 354, ahí ya dice el debate, dice en el capítulo del 354, arriba del 354, dice el debate. Y ahí, hablando del debate, ahora llegamos al 356 y el 356, ¿cómo empieza el 356? Empieza señalando que el debate será público. ¿Ah? Ahí, así dice, el debate será público. De una vez. Entonces quiere decir que aquí sí hay aquí no hay restricción. Entonces, la investigación hacia atrás es reservada para extraños, pública solo para las partes. Ahora, el debate es público. Según el 356, si ustedes pueden ver las 4 primeras palabras del 356, el debate será público. ¿Qué significa que el debate será público? ¿Qué significa eso en el 356? Entonces, ¿qué significa que el debate es público? Lo que significa, compañeros, en pocas palabras, es que ustedes pueden ir un día de estos a la torre de tribunales, allá por finanzas, ¿verdad? Frente al Ministerio de Finanzas, frente a la MUNI. Pueden ir a la torre de tribunales. La torre de tribunales es el edificio alto, el edificio bajito es la Corte Suprema de Justicia, el blanco, bajito de la Corte Suprema y el alto de la torre de tribunales. Ustedes pueden entrar a la torre de tribunales un día de estos, cualquier día, más o menos a las 9 de la mañana es buena hora. Entran a la torre de tribunales, ahí no les van a restringir el ingreso. Lo único que van a hacer es registrarlos, entran y enfrente de ahí están los ascensores. Cuando lleguen a los ascensores, después de la gran cola que se hace ahí, suben al nivel 14 o nivel 15, ya sea el nivel 14 o el nivel 15. Cuando lleguen al nivel 14 o al nivel 15, cuando lleguen ahí, ustedes vienen y comienzan a caminar, salen del ascensor y caminen por ahí y van a ir viendo las salas de audiencias. Y ahí van a ver que dice Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, Tribunal tal de Sentencia Penal, Tribunal tal de... Van caminando ustedes y van viendo el Tribunal tal de Sentencia Penal y van caminando. Cuando vean una sala que esté abierta, que tiene las sillas, que tiene sillas así público y el tribunal está al fondo, están los 3 miembros del tribunal, el defensor, el acusado, y ustedes entran y ven que está abierta la puerta y ven que ahí está el público y las sillas ahí y hay espacio, ustedes pueden entrar libremente. Ustedes pueden entrar libremente ahí. Y ahí hay un debate. Ese es un debate oral y público. 356. Entonces, basados en el 356, ustedes pueden entrar, se sientan y escuchan todo el debate. Ustedes pueden hacer eso cualquier día de estos que ustedes quieran. Váyanse a la torre de tribunales, entren ahí, suban al nivel 14 o al nivel 15, caminen ahí, denle la vuelta al corredor y cuando vean abierta una puerta que hay ahí está la gente sentada viendo el debate. Hay debates que se mantienen llenos, hay debates que están llenos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Roxana Valdetti, Valdizón, Otto Pérez y el señor Zamora y esas cosas, todos esos todo el tiempo están llenos. Pero hay debates de homicidio, asesinato, etcétera, que esos nadie les pone coco y están vacíos. Entonces ahí pueden entrar. ¿Por qué pueden entrar?
porque el debate será público, 356. Porque el debate ya no es investigación, el debate ya es la forma de administrar justicia, ya no es investigación. Entonces pueden entrar libremente. Ahora, de conformidad con el artículo 356, que establece que el debate es público, hay que tomar en cuenta que en determinadas circunstancias, el debate que es público, siendo público el debate, puede restringirse esta publicidad, pero esto se puede hacer en circunstancias especiales. Las que están señaladas aquí en el 356, ¿verdad? Las que ven ustedes ahí en el 356. Entonces, en circunstancias especiales, el debate que es público se puede restringir su publicidad, pero aquí es al revés. Mientras que en la etapa de investigación es solo para las partes, nadie más puede tener acceso. En la etapa de investigación, el debate es todo lo contrario. El debate sí es público. Y aquí, por eso dice claramente, el debate será público. Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede resolverse que total o parcialmente se haga a puertas cerradas, ¿verdad? En determinadas circunstancias se puede resolver que total o parcialmente el debate se haga a puertas cerradas. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando se afecte directamente el pudor de una persona, cuando sea un debate, un juicio que tenga que ver con el pudor de una persona. Generalmente estos delitos son los delitos vinculados a violencia sexual. Normalmente cuando sea un delito vinculado a violencia sexual donde el pudor de las personas está de por medio, son debates que se pueden hacer a puerta cerrada. Cuando corra peligro la vida de una persona, digamos que amenazaron al acusado, amenazaron a los testigos, están amenazados de muerte, ahí, cuando los tienen amenazados, ahí puede restringirse, ¿verdad? El acceso del público. Cuando afecte gravemente al orden público o la seguridad del Estado, son temas secretos, etcétera. Cuando peligre un secreto oficial, particular o comercial. Digamos que hay una disputa por la fórmula de pollo campero, algún conflicto por el tema de la fórmula de pollo campero, entonces no se puede que la gente lo escuche ahí. Y en los casos que estén previstos en la ley, o cuando se examine a un menor de edad y que la publicidad lo va a exponer a peligro, cuando la víctima sea un menor de edad y vaya a declarar. En esos casos, el debate que es público se puede hacer a puerta cerrada. Aquí es al contrario. Pero entonces la etapa de investigación es reservada para los extraños y es pública para las partes, la etapa de investigación. Eso es, así se maneja entonces, compañeros, el tema de la publicidad en el proceso penal. Pues tomen en cuenta los artículos 314 del procesal penal, artículo 12 del procesal penal en cuanto a la publicidad del proceso y por el otro, en cuanto a que la etapa de investigación es pública solo para las partes. Y tomen en cuenta también entonces el 356 en el sentido que el debate sí es público. El debate sí es público en el caso del 356. Y que ahí sí pueden entrar cualquier persona. Eso ya lo pueden hacer mañana, váyanse a pasado. Normalmente los viernes no hay debates. Comúnmente los debates son de lunes a jueves. Viernes es raro que haya debates. Pero cuando anden por ahí, dense su vuelta en esos niveles y ahí de repente pueden ver debates y ahí se quedan viendo todo el debate hasta que se dicte sentencia, hasta que termine. Eso sería entonces, compañeros, en relación a la publicidad del proceso de conformidad con el artículo 14, ¿verdad?
¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Dudas, inquietudes? ¿Alguna duda de ese tema? Si no tuvieran dudas o inquietudes, nos corresponde entonces ahora continuar con el artículo 14, pero la diferencia es que ahora vamos valga la redundancia, a continuar con la primera parte del artículo 14, que es la presunción de inocencia, ¿verdad? Que es el principio de la presunción de inocencia. Basados en la presunción de inocencia, compañeros, aquí que es importante dejar claro. Primero, que toda persona, ustedes y yo, somos inocentes mientras no se muestre lo contrario. Es decir, yo nací inocente, yo soy inocente, yo nací inocente, soy inocente. Y únicamente la investidura de inocencia solo me la puede quitar una sentencia, pero una sentencia que tenga la calidad de ejecutoriada. Es decir, no cualquier sentencia. Tiene que ser una sentencia que me declare culpable. Vean cómo dice la primera línea del artículo 14. Dice, toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable. Entonces, ahí donde dice responsable es equivalente a culpable, judicialmente. Entonces, ¿dónde se declara a las personas que son responsables judicialmente? En una sentencia. Pero no, en todo caso, no cualquier sentencia. O sea, una sentencia que además tenga la calidad de ejecutoriada, ¿verdad? Vean el artículo, aquí con esta parte de la Constitución, en donde dice, aquí donde dice, en sentencia debidamente ejecutoriada, ahí, compañeros, vean el artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial. 153 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí van a encontrar, ahí encuentran lo que se llama sentencias ejecutoriadas. Entonces, ¿qué deben tomar en cuenta acá? Que no es cualquier sentencia, ¿va, compañeros? No es cualquier sentencia. Tiene que ser una sentencia que tenga la calidad, la condición de ejecutoriada. ¿Cómo sería esto entonces? ¿Cuáles son las sentencias ejecutoriadas? Como lo pueden ver ahí en el artículo 153. Como lo pueden ver ahí en el 153. ¿Cuáles son las sentencias ejecutoriadas? Según el artículo 153. Ahí pueden ver ustedes que dice las sentencias consentidas expresamente por las partes. ¿Cuáles son las sentencias consentidas expresamente por las partes? La sentencia consentida es aquella que no fue impugnada dentro del plazo de ley. Digamos, compañeros, que la ley dice que se debe apelar, que se puede apelar en el plazo de 15 días después de notificar la sentencia. La ley dice que se podrá presentar apelación dentro del plazo de 15 días después de notificar la sentencia. Y transcurren los 15 días. Pasan los 15 días y no se planteó apelación. Entonces, esa es una sentencia consentida, porque ya no se apeló, ¿verdad? Ese es el primer caso. El segundo caso dice, las sentencias contra los cuales no se interponga recurso en el plazo de ley. Es lo mismo, digamos, lo mismo. Las sentencias contra las cuales no se presenten recursos. C, las sentencias que sí se interpuso recurso, pero que el recurso se declaró improcedente o ya no lo siguió. Es decir, se declaró sin lugar. Sí se apeló,
sí se presentó recurso, pero se declaró sin lugar. Y las de segunda instancia que no admitan casación. Hay más numerales, ¿verdad? Aquí hay más numerales, pero no me voy a extender mucho porque no es procesal mi clase, sino que es solo derechos humanos. Claudia, dígame. Lick, disculpe que la interrumpa, es que fíjese que ahorita a las 8 tengo examen de recuperación, no sé si me puedo salir de la reunión para hacerlo. Bueno, como seguramente no solo es usted, Claudia, hoy no vino Lidia, ¿va ustedes? Bueno. Aquí estoy, licenciado. Bien, ahí está, Lick. Bueno, Lidia, cumpla con sus obligaciones, por favor, Lidia. Entonces, compañeros, en atención a lo que decía Claudia y conociéndolas a ustedes, que deben haber unos 40 en la igual circunstancia, entonces nos vamos a quedar acá. Por favor, Lidia, nos recuerda dónde nos quedamos para la próxima semana, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, nos quedamos acá en atención a eso y que nos vemos el día lunes, compañeros. Que descansen entonces.